El Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30 al versículo 42. Dice así, hermanos, la santa palabra de nuestro Dios. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios sois. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Esta es la palabra de nuestro vivo Dios, hermanos. Podemos sentarnos. Que la palabra del Señor tenga efecto en los corazones de todos los oyentes. Ese es mi deseo. Que la palabra del Señor tenga efecto en los corazones de todos los oyentes. Los que están en Cristo, que sean exhortados, que sean movidos a obediencia, que sean consolados, que sean alentados, que sean llevados a una adoración más profunda a Dios. Y los que no están en Cristo, que puedan despertar a su condición de pecado, a la condición de pecado en la que están, y puedan confiar en Cristo divino, Hijo unigénito, nuestro gran Creador. Esta última sección del libro de Juan, el capítulo 10, está lleno de teología y de instrucciones prácticas para la iglesia de Cristo. Este texto nos da una de las declaraciones más claras respecto a la deidad de Cristo. Pueden leer conmigo el versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Esta declaración es profunda. Hermanos, esta declaración es teológicamente complicada. Así que el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30 al versículo 42, nos da una robusta teología, una robusta doctrina de Cristo y del Trino Dios. Pero no solo nos presenta esta doctrina en lo abstracto, o sea, no nos presenta la doctrina lejana de nosotros para que digamos: ¿quién podría aplicarla a sus corazones? ¿Quién podría consolarse con tal verdad? ¿Quién podría alentarse? No, sino que nos es presentada justamente para alentarnos y consolarnos en esta gran verdad. Además, que pone delante de los que están en incredulidad aún, de aquellos que no están en Cristo, pone delante la base por la cual debe haber una plena rendición a Cristo.
Amigo, escucha bien la palabra del Señor, porque este versículo pone delante de ti por qué Jesucristo es digno de reverencia, de gloria, de honra, de sumisión, de amor. ¿Por qué ser llamados a ser esclavos? No es mucha cosa, sino es un privilegio. No es un gran sacrificio ser llamado a ser esclavo de Cristo. No es un gran sacrificio, es un gran privilegio. Porque he aquí uno mayor que Salomón. Y si los reyes dijeron de los esclavos de Salomón, bienaventurados tus siervos, los que te sirven, oh, cuánto más. El día de hoy debemos ser convencidos que ser siervo de Cristo no es un gran sacrificio, es un gran privilegio. Y amigo, esa es la razón por la cual Él es digno de ser aceptado. Es por eso que renunciar a todo. Es por eso que Él es digno de que renunciemos a todo y vayamos a Él en fe y arrepentimiento. Así que nuestros oídos estén atentos ante esta verdad. En esta última parte de Juan 10, todo gira alrededor de esta declaración. Yo y el Padre, uno somos. Hermanos, todo gira alrededor de esto. Y es por eso que vamos a dividir este texto, versículo 30 al versículo 42, en 4 secciones que todas tienen que ver con esta declaración. La primera sección será el significado de la declaración. Versículo 30 será ese primer punto. Después veremos la reacción a esta declaración. Versículo 31. Después la confrontación por la declaración. Versículos 32 al versículo 38. Y por último, las implicaciones de esta declaración. Versículo 39 al versículo 42. 4 puntos. El significado de la declaración, la reacción de la declaración, la confrontación por la declaración y las implicaciones de la declaración. Comencemos entonces por el significado de yo y el Padre uno somos. Para comprender bien lo que Jesús está diciendo con estas palabras, hemos en primer lugar de recordar el contexto en el que fueron dichas y después pasaremos a considerar las palabras en sí mismas. Si recordamos, Jesús estaba en el templo en la fiesta de la dedicación, en la fiesta de lo que es llamado por los judíos el Hanukkah. Y esto porque se celebraba que los macabeos habían dado el templo nuevamente al pueblo judío. Y en medio de esta celebración, Jesús estaba caminando por el templo y entonces vinieron unos judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos seguirás turbando el alma? Recuerden, estos judíos ven a Jesús y lo repudian, lo rechazan. Y le dicen: ¿hasta cuándo seguirás turbándonos el alma? Si eres el Cristo, dínoslo. Y Jesús les contesta de una forma directa, clara, profunda. Jesús pone la verdad dura delante de sus ojos. Él dice: mis ovejas oyen mi voz. Ustedes tienen esta actitud de rechazo para conmigo por la profunda y sencilla razón de que ustedes no son mis ovejas. ¿Qué palabras tan duras? Hermanos, ese es el verdadero Jesús. El verdadero Jesús habló palabras duras, habló palabras difíciles de soportar, tantos que algunos se querían ir. Y Él les dice: ustedes me rechazan por la razón de que no son mis ovejas.
Mis ovejas oyen mi voz. Ellas creerán en mí. Ellas, cuando escuchan la voz de su pastor, creerán el mensaje. Ellas no me van a rechazar. Y vimos que en medio de esas declaraciones, Jesús deja en claro que toda persona que permanece y que muere en rebeldía a Cristo, en realidad lo hace porque nunca fueron las ovejas de Cristo. Porque Cristo vino por unas ovejas. Cristo vino a morir por unas ovejas. Y Él dice que esas ovejas por las que vino a morir están aseguradas de vida eterna. Y que a su tiempo debido ellas van a creer en Él. Así que si estas ovejas permanecen en incredulidad, Jesús les dice, no es que mi ministerio esté fallando, es que simplemente no son mis ovejas. ¿Y cuál es la condición de las ovejas de Cristo? Las ovejas de Cristo oyen su voz. Las que no son ovejas de Cristo se quedan en incredulidad. No soportan el mensaje, no escuchan el mensaje. Se quedan rechazando el mensaje de Cristo. Las ovejas de Cristo, dice, son amadas por Cristo. Y Cristo da su vida por ellas. Las que no son ovejas de Cristo, no son amadas por Cristo. Y Cristo no da su vida por ellas. Las ovejas de Cristo reciben vida eterna de su mano. Las ovejas que no son de Cristo no reciben vida eterna, sino condenación. Y las ovejas que son de Cristo son guardadas por su poder hasta el final. Guardadas hasta el final. Las ovejas que no son de Cristo no son guardadas, sino reservadas para la condenación eterna. Este es el contexto en el que Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Qué apropiado lugar, hermanos, para esta declaración. Jesús está diciendo, en otras palabras, yo soy el Salvador del mundo. Ovejas de Israel, gentiles, yo soy el Salvador. Yo soy el que viene a rescatarlos. Yo los voy a guardar hasta el final. Eso es lo que el Señor está enseñando con esto. Está diciendo claramente que Él es Salvador. Qué apropiado es entonces que en medio de estas declaraciones donde Él dice, yo soy su Salvador, también agrega, yo y el Padre uno somos. ¿Por qué digo que son muy apropiadas? Y no solo apropiadas, sino era muy importante que Jesús pusiera estas palabras en este discurso. ¿Por qué? Hermanos, porque en el Antiguo Testamento, dar vida eterna, guardarlos hasta el final, en otras palabras, dar salvación a los hombres, es algo que solo Jehová el Señor puede hacer. Por lo tanto, cuando Jesús les está diciendo, yo doy mi vida por ustedes para que ustedes sean salvos, yo les doy vida eterna, yo los voy a guardar hasta el final, claro que es necesario que Jesús se identifique con el único Dios verdadero. Déjenme explicar esto. Acompáñenme al Salmo 3, Salmo capítulo 3, versículo 8. Salmo capítulo 3, versículo 8. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación es de Jehová. Nadie tiene este nombre sino Jehová. Salmo 28, 8. Salmo 28, 8. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Él es refugio, Él es el Salvador, particularmente en el contexto histórico de David. Salmo 37, 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Y podríamos seguir en los salmos. No podemos avanzar ni siquiera 2 o 3 salmos sin que Jehová se presente como el Salvador. Vayamos a un texto todavía más claro.
Isaías 43, versículo 11. Isaías 43, versículo 11 dice así: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El pueblo de Israel tenía una promesa: Dios salvaría a su pueblo. Dios vendría a salvar a su pueblo, pero sería Dios el Salvador. Sería Dios el Salvador. Es por eso que el profeta Isaías en el capítulo 53, cuando está hablando del castigo que vendría sobre el siervo sufriente, es muy cuidadoso de demostrar a través de algunas alusiones que ese siervo que sufría para salvar a su pueblo no era otro sino Jehová. Jehová debía salvar a su pueblo. Nadie más puede tener esta honra. Nadie más puede tener esta gloria. Yo Jehová soy el que salva. A nadie doy ese otro privilegio. Entonces, cuando Jesús está diciendo en Juan capítulo 10, yo soy el salvador de las ovejas, yo pongo mi vida por ella, es muy necesario que Él deje claro algo. Jesús no está viniendo a quitarle a Jehová el derecho de ser salvador. Si Jesús no es Dios, sí lo quitó. Si Jesús no es Dios, Jesús se metió en un lugar que solo le pertenecía a Yahvé, a Jehová. Pero porque Jesús es Dios, Él es Salvador. Así que Jesús, al ser Salvador, no le está quitando nada de gloria o de nombre a Jehová el Salvador, sino que está simplemente actuando de acuerdo a lo que Él es, Dios Salvador. Jesús es el Salvador del mundo y solo puede ser Salvador del mundo porque Él es Dios. Es por eso que dice, en medio de decir, yo soy el Salvador de las ovejas, yo y el Padre uno somos. Ovejas, no piensen, judíos, no piensen que yo vengo aquí a robar a Dios algo que le pertenece a Él. No, yo soy uno con el Padre. Yo soy Dios. ¿Saben? Este fue uno de los argumentos más fuertes en contra del arrianismo. El arrianismo es una de las formas más tempranas de herejía respecto a la doctrina de Jesús. Hay varias herejías respecto a la doctrina de Jesús. Hay algo que se llama apolinarianismo, nestorianismo, monofisismo, pero la más común es el arrianismo, la cual toma su nombre de un hombre llamado Arrio. Y esta enseña que Jesús en realidad no es Dios, es una criatura. Es una criatura muy exaltada, la mejor de las criaturas, una muy buena criatura, pero al final criatura. Entonces, la iglesia temprana, sabiendo que las escrituras claramente exponen que Jesús es Dios, atacaron esta herejía junto con las otras. Y uno de sus argumentos más fuertes, por ejemplo, un argumento que vemos en Atanasio, es este. Si Jesús no es Dios, arrianos, ustedes son politeístas. ¿Qué es el politeísmo? El politeísmo es adorar a varios dioses. Monoteísmo, mono uno, monociclo, una rueda. Monoteísmo, un dios. Politeísmo es muchos dioses. Entonces, ellos le dijeron, si ustedes no creen que Jesús es Dios, ustedes son politeístas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos llama a adorar a Dios porque Él es nuestro Salvador. Pero si Jesús no es Dios, ustedes están adorando algo que no es Dios. Y adorar algo que no es Dios es en contra de los mandamientos de Dios. Así que ustedes son igual que los paganos. Aunque tienen la revelación, adoran muchos dioses porque la Biblia solo nos manda a adorar un Dios. Y Jesús, al ser nuestro Salvador y por lo tanto merece adoración, debe ser Dios, si no nosotros seríamos politeístas. Hermanos, este es uno de los argumentos principales para atacar la herejía
que fue llamada arrianismo y ahora podemos llamar la de los falsos testigos de Jehová, los que enseñan que Jesús es solo una criatura muy exaltada, pero no es Dios. Eso es falso. Eso es falso. Si Jesús no es Dios, Jehová comparte su gloria con la criatura. Vean esto. Yo Jehová, y a nadie más daré mi gloria. Pero si Jesús no es Dios, comparte su gloria con la criatura. 2. La criatura puede llegar a ser deificada y recibir alabanza de los hombres. Si Jesús no es Dios, hermanos, el Dios del Antiguo Testamento ha dejado de ser. Porque aquel que no comparte su gloria cambió y ahora sí comparte su gloria. Y ahora sí puede compartir su gloria con la criatura. No. Jesús es Dios y por lo tanto la gloria que le damos es la gloria que le pertenece al único Dios verdadero, al Dios del antiguo pacto, al Dios del Antiguo Testamento. Es el único y el verdadero Dios. Jesús es uno con el Padre. Así que ese es el contexto. Y es por eso que este dicho fue necesario de parte de Jesús, para aclarar que la razón por la que Él es Salvador es porque Él es Dios. Ok, habiendo visto un poco del contexto de esta declaración, ahora vayamos a intentar penetrar un poco de su significado, ¿Cuál es el significado de estas palabras? Yo y el Padre uno somos. No hemos visto nada hasta ahorita. Solo hemos visto brevemente que implican divinidad de parte de Jesús. Jesús está diciendo ser un ser divino, que es igual al Padre. Es lo único que hemos visto, pero ¿qué significa tal cual yo y el Padre uno somos? Dos cosas se implican aquí. Y si ustedes son de los que acostumbran marcar sus Biblias, o si son de los que lo consideran un sacrilegio, apunten en sus libretas entonces. Pero aquí están las dos palabras claves para entender la declaración de Jesús. Él dice, yo y el Padre. La primera palabra clave es esta: uno. Aquí se describe una unidad entre el Padre y Jesús. Y la segunda palabra clave que vamos a ver es somos, en donde se describe la distinción de personas entre el Padre y el Hijo. Comencemos entonces por yo y el Padre, uno somos. La palabra uno implica una unidad. Y Jesús está hablando que entre el Padre y Él existe una unidad. En el contexto podemos ver que hay al menos tres tipos de unidad que Jesús tiene con el Padre. En primer lugar, hay una unidad de voluntad. El Padre desea guardar las ovejas hasta el final. ¿Y cuál es la voluntad del Hijo? Guardar las ovejas hasta el final. Jesús dice, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. ¿Y qué dice el Padre? Yo quiero que mi Hijo dé su vida. Hay una unidad de voluntad entre el Padre y el Hijo. Hay otro tipo de unidad que se revela aquí, y es una unidad funcional. Las obras del Hijo son las mismas que las obras del Padre. El Padre hace las obras a través de Cristo por el Espíritu Santo, de tal manera que el mismo propósito que tienen de voluntad se manifiesta en una unidad funcional en sus obras. A ver, aquí, ¿cómo se manifiesta? Nadie las arrebata de mi mano. ¿A quién no van a arrebatar de las manos? Dice de Cristo, pero también del Padre. ¿Pueden ver? Tienen una misma voluntad. ¿Cuál es su misma voluntad? Que las ovejas no se pierdan. Y tienen una misma acción. ¿Cuál es la misma acción? Guardarlas en su mano. No se van a perder. Las mismas obras que el Hijo hace, el Padre hace. Hay una perfecta unidad de obras.
Ahora, esa unidad es importante, pero hay una unidad más, y en un sentido, la más importante. Así que si se les olvidan las otras dos unidades, no se preocupen, pero que no se olviden de esta, porque en realidad esta es la base de las otras dos. Lo que llamamos una unidad en esencia. Una unidad de esencia. El Padre y el Hijo no son uno solo en voluntad, no son uno solo en acción, son uno en esencia. Muchos comentaristas se detienen con las últimas dos. Y aún hay buenos comentaristas que no niegan la divinidad de Cristo, sin embargo no ven la unidad de esencia aquí. Buenos comentaristas tales como Hermann Ridderbos y Juan Calvino. Y yo creo que se equivocaron en no ver la unidad de esencia aquí. Ellos rechazan que la unidad de esencia se está implicando en este texto. Sin embargo, creo firmemente que este texto nos presenta con la unidad de esencia que existe entre el Padre y el Hijo. Y antes de demostrar que así es, expliquemos qué es la unidad de esencia. La unidad en esencia, hermanos, quiere decir que la naturaleza y la naturaleza del Padre y del Hijo es la misma. La unidad de la naturaleza del Padre y del Hijo es la misma. O sea, que lo que el Padre es, el Hijo es, en la misma medida, en el mismo grado, en la misma forma. Para ponerlo en una forma más sencilla. El poder del Padre es el poder del Hijo. La inmutabilidad del Padre es la inmutabilidad del Hijo. La eternidad del Padre es la eternidad del Hijo. Jesucristo es de la misma esencia del Padre, de la misma naturaleza del Padre. Nosotros podemos hablar de diversos niveles de unidad. Por ejemplo, con nuestro cónyuge podemos decir que tenemos una fuerte unidad. Una unidad espiritual, una unidad emocional, una unidad material. Pero a pesar que podemos tener una gran unidad, no obstante, siempre permanecemos con características y en un sentido, esencias separadas. Esencias separadas. De manera que el hombre siempre permanece con ciertos atributos y la mujer con ciertos atributos. En la iglesia debemos mantener una gran unidad. Debemos buscar ser uno, un cuerpo, un edificio, una vid. Pero el ser uno no elimina nuestros diferentes dones. Alguien aquí es más capaz para hacer ciertas cosas, otro es más capaz para hacer ciertas cosas. Cuando estamos hablando de la unidad en esencia del Padre y del Hijo, no estamos implicando esos dos tipos de unidades con el cónyuge o con la iglesia. Es una unidad de otro tipo. Es una unidad distinta. El Padre y el Hijo participan de la misma esencia de tal manera que en cuanto a naturaleza no tienen ninguna diferencia. El Hijo es tan eterno como el Padre, el Hijo es tan sabio como el Padre, el Hijo es tan omnisciente como el Padre, el Hijo es tan omnipotente como el Padre, el Hijo es tan cualquier atributo que pongamos como el Padre. Cualquier atributo pertenece al Padre y al Hijo. Ahora, estamos hablando solo del Padre y del Hijo porque el texto no lo está requiriendo, pero debemos mantener en mente que el Espíritu Santo participa también de la misma esencia divina. Y tendremos tiempo después en Juan, más adelante, capítulo 14 en adelante, de ver una robusta doctrina de la divinidad del Espíritu Santo. ¿Por qué sabemos que Jesús no solo está hablando de una unidad funcional o una unidad de voluntad, sino una unidad en esencia? Bueno, vean esto, vean conmigo el versículo 31.
Juan 10:31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras. Hermanos, los judíos podían decir que ellos tenían unidad con Dios. ¿Era la voluntad de Dios hacer un templo? Sí, los judíos también. Tenemos la misma voluntad en obras. ¿Era la voluntad de Dios guardar, alejarse de los falsos dioses? Sí. ¿Era la voluntad de los judíos en este tiempo? Sí. Pero Jesús está hablando de una voluntad mayor. Jesús se está haciendo Dios a sí mismo, es lo que ellos entienden. Cuando Jesús dice, yo y el Padre uno somos, ellos agarran piedras porque no pueden soportar. ¿Qué están diciendo? Está diciendo que Él es Dios. Él es Dios. Además, vean conmigo. Versículo 38. Juan 10:38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creéis que el Padre está en mí y yo en Él. Esto habla de una igualdad de esencia entre el Padre y el Hijo. Jesús está declarando ser Dios. Jesús está declarando ser Dios mismo. Pero hay otra palabra que debemos meditar. Vean conmigo Juan 10:30. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Somos. Hermanos, esta unidad de esencia que existe entre el Padre y el Hijo no elimina la persona del Padre y del Hijo. Cuando Jesús dice somos, Él está usando el verbo ser en la primera persona plural, y para usar este verbo en esta conjugación es necesario que dos personas permanezcan dos personas. Dios es uno, hay solo un Dios, pero este Dios es tres personas. Aquí estamos hablando del Padre y el Hijo. El Padre permanece el Padre, el Hijo permanece el Hijo. En otras palabras, el Hijo no es el Padre no es el Hijo en cuanto a persona. En cuanto a persona son dos personas, en cuanto a esencia es una sola esencia. De tal manera que aunque Jesús y el Padre y el Espíritu son una esencia, de manera que nosotros confesamos el Shema, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No obstante, siempre son tres personas distintas, eternamente. Hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu son un Dios, un Dios. No hay tres dioses. Hay solo un Dios. Ellos comparten la misma esencia, pero eternamente son tres personas distintas. Ahora, que si comprendemos esto, ¿quién dijo que íbamos a predicarlo para que lo entendieran? Pero que debemos creerlo y confesarlo. Así es. Aunque esto sobrepasa nuestro entendimiento, hermanos, no debemos caer el error de los herejes. ¿Saben qué hacen los herejes cuando no entienden la doctrina? La arreglan. Así como cuando el niño está jugando el rompecabezas y no entra, es más fácil agarrar las tijeras y cortarle una patita a la pieza para que embone. Así hacen los herejes. Cuando no pueden entender que en el único Dios hay dos personas, llega el arriano y le corta la doctrina y dice, pues hagamos a Cristo criatura y así ya nos libramos del problema. O llegan los modalistas, los herejes modalistas y dicen, bueno, hagamos que Dios en realidad usa máscaras y de vez en cuando se pone una diferente. Así que permanece un Dios, pero mantenemos que también hay tres personas, pero no son tres personas eternamente. Solo es la máscara que el Padre decide usar de vez en cuando, a veces la del Hijo, a veces la del Espíritu, pero no hay tres personas eternamente. Entonces llega el modalista y le corta la pieza del rompecabezas y dice, así la hacemos embonar bien. No.
¿Qué hace? ¿Qué hace la iglesia de Cristo? Confiesa estas doctrinas en humildad y en reverencia y las guarda y las mantiene hasta el final. Es interesante, hermanos. A veces me deleito más en leer comentarios antiguos que en comentarios modernos. Leía por la mañana el comentario de Agustín sobre el Evangelio de Juan, sobre este texto. Y es hermoso ver cómo desde el año 300, en el concilio de Nicea, y después con Agustín en el siglo V, ya tenían una robusta comprensión de que el único Dios verdadero existe eternamente en tres personas, y estos no son tres dioses, es un Dios, pero que vive eternamente. Ok, hermanos, las palabras aquí son fuertes. Jesús está diciendo que Él es Salvador, porque Él es Dios. Hermanos, estamos muy seguros para nuestra vida eterna. Estamos muy seguros para nuestra alma, porque hemos confiado en Cristo, y Cristo no es una criatura que puede dejar de ser. Cristo no es una criatura que puede dejar de ser. Cristo no es una criatura que puede prometernos algo y después cambiar. La criatura puede cambiar. La criatura puede pasar de mutación. Pero Dios no puede. Jesús es Dios. Nuestra salvación, hermanos, no está en las manos de una criatura. No importa cuán exaltada sea esta criatura. Eso es lo que tienes que hablar a los testigos, hermanos. Decir, si tú crees que Jesús murió en la cruz, murió para salvarnos, tu salvación está puesta entonces en una criatura. Si tú no crees que Jesús es Dios, yo creo que Jesús es Dios, por eso me puede salvar. Por eso mi alma inmaterial está en las manos del Dios verdadero, a quien pertenece mi alma, y Él nunca me va a fallar. Hermanos, Él no puede perder sus ovejas, porque Él no puede dejar de ser quien Él es. Un pastor escocés un día fue a la cama de una mujer que estaba agonizando. Y en ese tiempo los pastores, a los miembros de su iglesia que estaban muriendo, se acercaban en sus últimos días para prepararlos espiritualmente para acercarse a la ciudad celestial, confirmarlos en la fe. Y entonces, él dice, ¿estás segura de que vas a morir y vas a ir con el Señor? Y la mujer contesta, sí, pastor, estoy segura. Y él le pregunta, ¿y por qué estás tan segura? Y ella dice, porque confío en el buen nombre de Jesús. O sea, confío en quién es Jesús. Y él le pregunta, ¿y cuál es el buen nombre de Jesús? Mire, pastor, si yo pierdo mi alma, pues se pierde un alma valiosa, pero al final un alma. Pero si se pierde mi alma, Jesús pierde su buen nombre. Porque Él me aseguró que si yo confiaba en Él, yo tendría vida eterna e inmortalidad. Y si Él no lo cumple, Él pierde su buen nombre, Él pierde su fama. Así que yo pierdo mi alma, pero Él pierde su buen nombre. Así que, pastor, es imposible que Él pierda su buen nombre. Hermanos, nuestra salvación está puesta en las manos del Dios que creó los cielos y la tierra. Oh, hermanos, que nuestros corazones sean asombrados por este pensamiento, que el Dios que anduvo entre nosotros en carne no es otro sino Jehová, no es otro sino el eterno gran yo soy.
Él es nuestro Dios, y que esto produzca adoración, que produzca asombro, al mismo tiempo que somos un poquito exhortados por esto, hermanos. Hermanos, yo sé que me he metido un poquito en un tema que es de los más complicados en las Escrituras. Pero hermanos, no es que he decidido meterme y traer un tema complicado este domingo en la mañana. Es porque es el texto que tenemos delante de nosotros. Esto nos debe exhortar a algo, hermanos. Esto nos debe exhortar a saber que si Dios nos ha revelado estas verdades, si Dios nos ha revelado estas verdades profundas, no hemos de aplicar nuestro corazón, no hemos de aplicar nuestro entendimiento para conocerle mejor. Hermanos, esto nos habla. He intentado hacer esta exposición lo más sencillo posible porque créanme, hay tanta terminología y tantas palabras difíciles como para hacerla incomprensible. Pero no es mi propósito venir aquí a mostrar muchas palabras extrañas a sus oídos. Mi propósito es venirles a presentar la doctrina lo más claro posible ante ustedes. Pero déjenme decirles algo. Hay un punto en donde esto ya no se puede hacer más sencillo. Porque si lo haces más sencillo, lo haces simplista. Y si lo haces simplista, le cortas a la doctrina para que la iglesia lo entienda mejor. No. Pero esto debería movernos entonces a ser más diligentes en buscar en la palabra el conocimiento del Dios verdadero, en usar los medios de gracia que tenemos, en usar los estudios que la iglesia provee para poder seguir avanzando y profundizando en el conocimiento de este Dios. Hermanos, ¿queremos crecer en devoción? ¿Queremos crecer en nuestra devoción a Dios? ¿Saben? Solo se puede hacer si somos diligentes en profundizar en quién es Dios. Solo podremos lograrlo. Hablaba con los hermanos hace un tiempo y les decía, estoy un poco cansado de eso de libros devocional para esto y libro devocional de este y devoción 20 días con tu Dios y devoción 20 pasos para ser el varón. Hermanos, créanme, creo que hay buenos libros devocionales, pero en verdad mucho de eso es mucha paja rebuscada, es mucha paja superficial. No, si queremos crecer, si queremos madurar, si queremos avanzar en nuestra vida cristiana, es necesario contemplar estas verdades que la Biblia nos presenta en adoración, en gran reverencia. Si deseamos crecer espiritualmente, hemos de aplicar nuestra mente y corazón a este estudio, al estudio concienzudo, para poder contemplar a este Dios. Hermanos, muchas veces esa es la mejor adoración, la adoración sin palabras, esa adoración en donde Moisés cae y simplemente alaba a Dios. Y esa adoración no se produce por el estudio superficial y tenue de las Escrituras, sino por aplicar nuestra mente y corazón y esfuerzo a entenderlas. Así que este breve repaso de la doctrina de Dios al cual nos hemos enfrentado con estas dos palabras, uno, somos, que nos guíe y nos impulse, hermanos, a seguir en nuestro conocimiento de Dios. Ok, ya llevamos el primer punto. No se preocupen, los 3 puntos que faltan serán mucho más sencillos y cortos que el que acabamos de tener. Ya vimos cuál es el significado de la declaración. Ahora veamos la reacción a esta declaración. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. La reacción de los judíos es matar a Jesús. Ellos entienden que Jesús se está haciendo un ser con el Padre. Esto implica una identificación en el ser divino. Es por eso que toman piedras. Dijo Agustín, escuchen esto, los judíos entendieron aquí lo que los arrianos no entienden. ¿Qué entendieron los judíos? Se está haciendo Dios, matémoslo. ¿Qué dicen los arrianos? No se está haciendo Dios porque Jesús es una buena persona.
Oye, pero si Jesús es una buena persona, ¿por qué nos mintió? Porque si Él no es Dios, me mintió. Los judíos entendían eso. Si Jesús no es Dios, me mintió. No es una buena persona. Aquí no hay una opción aparte de esta. O Jesús es Dios, tu Señor, tu Salvador, tu Redentor, y te sometes a Él y lo adoras. O no puede ser ninguna otra cosa. Él no puede ser simplemente un maestro. No, los maestros no mienten. Si Jesús no es Dios, mintió. Jesús no puede ser una buena persona, un buen hombre, un altruista. Si Jesús no es Dios, nos mintió. Pero hermanos, Jesús es Dios. Y ellos entendieron esto. La razón por la que agarran piedras es que saben que la ley dice que a todo que diga ser Dios, a todo que tome propiedades divinas, debe ser apedreado delante de la congregación. Esa es la reacción. Entonces, cuando ellos reaccionan, Jesús contesta. Y veamos el tercer punto, la confrontación. Versículo 32. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Hermanos, ¿pueden ver la dureza de los judíos? Jesús les está diciendo: ok, ¿van a agarrar piedras? Solo díganme por qué. ¿Por qué me van a apedrear? ¿Qué he hecho que merece ser apedreado? ¿Qué buena obra les ha molestado? No, por buenas obras no te apedreamos, sino porque te has hecho semejante a Dios. Hermanos, estos hombres entendían. Y entonces Jesús les da el Salmo 82, versículo 6. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó a dioses a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije ser hijo de Dios, porque dije hijo de Dios soy. ¿Cuál es el punto aquí? Jesús está citando el Salmo 82, versículo 6. Ese texto está reprendiendo, Dios reprende a los jueces que estaban siendo injustos y les llama dioses. No nos debemos espantar de esto. Dios dijo que Moisés sería un Dios para Aarón. ¿Por qué sería Moisés un Dios para Aarón? No porque Moisés se hizo divino, sino porque así como Dios habló a Moisés y Moisés debía dar el mensaje de Dios, así Moisés hablaría a Aarón y Aarón hablaría a la congregación. En ese sentido, se habla de que Moisés sería como Dios para Aarón, porque sería como el representante. Entonces, los jueces en el Salmo 82, que estaban siendo injustos, debían ser los representantes de Dios. Por eso se les dice que son dioses. Y el punto del Señor es este: ¿por qué se espantan tanto cuando digo que yo soy Dios? Si este lenguaje no debe ser tan extraño a ustedes. Dios dijo que Moisés sería Dios para Aarón, y Dios habló de los jueces como que eran dioses. ¿Por qué porque soy yo quien dice ser Dios, se alarman tanto? Lo que está haciendo Jesús es esto. Su problema no es tanto por la palabra Dios que estoy usando. Su problema más bien conmigo es que me aborrecen y solamente están buscando la forma de matarme. Hermanos, déjenme aplicar esto a nosotros. ¿Cuántas veces he visto esto con algunos que se van de las iglesias? ¿Saben? Empiezan a decir o empiezan a torcer la doctrina porque hay algo en el corazón. Aquí está en ellos. ¿Qué debía hacer un buen juez? Un buen juez debía escuchar la declaración y ver si había testimonios. Jesús les está diciendo: soy Dios. Ahora, ¿me van a matar inmediatamente porque dije ser Dios? Si en el Antiguo Testamento a los jueces se les llama Dios. Más bien, ¿qué deberían hacer? Deberían ver si hay pruebas de que soy Dios.
Y las hay. Pero ustedes no quieren ver las pruebas, no quieren ver la claridad de mi testimonio, porque ustedes me aborrecen y solo quieren matarme. Así, hermanos, muchos salen de las iglesias, empezando a torcer una doctrina, pero muchas veces, como dijo un autor, no es porque no la entienden, es porque no la quieren entender. Hombres que se rebelan en contra de los mandamientos de Dios, que empiezan a tergiversar la doctrina. Hombres que tienen amarguras en sus corazones, amarguras, enojos contra el liderazgo, contra los miembros de la iglesia. Y empiezan entonces a decir, no, ¿sabes qué? Creo que ya no estoy pensando igual en esa doctrina. Creo que mejor tengo otra. Así ellos. No era que no entendieran y no era que no vieran el testimonio. Odiaban a Jesús. Odiaban a Jesús. Por eso, hermanos, cuando estemos siendo confundidos por la doctrina, primero preguntémonos si nuestra vida en santidad está bien. Primero examinemos si estamos caminando delante del Señor, porque recuerden las palabras del apóstol Pablo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron de ti antes en cuanto a ti, milites por ellas las buenas milicias, manteniendo la fe, la doctrina, y la buena conciencia, santidad, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. O sea, estos hombres se apartaron de la fe porque en su corazón no habían guardado la santidad. Oh, hermanos, en verdad, ¿cuántas veces hemos visto esto? ¿Y por qué se aleja la gente de la iglesia y empieza a hablar en contra de ella? Muchas veces no es porque en realidad tienen esas molestias con la iglesia, es porque están guardando el pecado. Y saben que cuando están guardando el pecado serán confrontados y lo que hacen es mejor apartarse. Infinidad de veces ocurre esto. Personas que no quieren dejar sus pecados y no quieren resistir la predicación de la palabra y mejor se empiezan a ir poquito a poquito y empiezan a rebelarse contra la iglesia de Cristo y a atacarla simplemente para tener ¿cómo se llama? Tela de humo, no sé, una cortina de humo. Es lo que hacen, ponen una cortina de humo. Levantan una diferencia teológica, una cuestión doctrinal, pero es simplemente porque se están cubriendo, porque fueron quizá cachados en algo y no lo quieren dejar. Así estos hombres. Por eso, cuando alguien no viene a Cristo, la pregunta debe ser también, ¿qué pecado estás abrazando que no te deja venir a Él? ¿Cuál es ese pecado que amas tanto como para no dejarlo y rendirte a Él? ¿Cuál es ese pecado? Yo sé que tú sabes cuál es ese pecado. Déjalo y ven a Él. Hermanos, guardemos la fe, la doctrina y la buena conciencia. Ok, el tiempo se ha ido y terminemos con las consecuencias de la declaración de una forma breve. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta declaración? Versículo 39. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, querían matarle, los confronta, le quieren seguir matando, quieren seguir matándolo, quieren continuar con sus deseos malvados de matarlo. Sé que al predicar esto, que Cristo es divino, Hijo unigénito, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible, sé que algunos el día de hoy quedarán igual.
Oh, pero algunos creyeron, porque Jesús dice que después va al otro lado del Jordán, y vean el versículo 42, y muchos creyeron en él allí. Oh, ese sería mi gran gozo esta mañana, que alguno pueda convencerse que en Cristo hay verdadera seguridad para el perdón de los pecados, porque aquel que nos salvó, aquel que murió, aquel que vino a salvar a su pueblo no es otro sino Dios en la carne, verdadero Dios de verdadero Dios. Oh, que aquellos que están dudosos, que aquellos que no tienen plena confianza en Cristo puedan saber que Él es el único de plena y absoluta confianza, y que puedan probar y venir y ver que en realidad en Él hay delicias a su diestra. ¿En qué estás confiando? ¿En qué estás poniendo tu esperanza? ¿En qué a quién estás dando tu corazón? Él es digno de rendición. Él es Dios. Ve la oferta. Contempla tan solo la oferta. ¿Qué somos sino gusanos? ¿Qué somos sino gusanos de la tierra? Y aquí viene el Salvador y dice: a todo el que quiera, venga y deleítense en mí. Vengan y participen de la vida divina. Vengan y tengan conocimiento del único Dios verdadero. Vengan y tengan paz con Dios. Vean esto. No es el rechazo a una criatura. Es Dios quien está hablando. Y Él es el que hace esa oferta, esa invitación. Y si vienes, no te echa fuera. Y hermanos, las promesas de Cristo son seguras para su iglesia, porque Él es Dios y Él las prometió. Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerán con su iglesia, y eso se va a cumplir. Él dijo que Él nos daría el Espíritu para avanzar su iglesia, y eso se va a cumplir, y eso se está cumpliendo. Él dijo que guardaría su iglesia a través de la sana doctrina. Él dijo que vendría por segunda vez, y Él no puede mentir por la profunda y sencilla razón que Él es Dios. No puede mentir. Hermanos, nuestra salvación está en las manos del único Dios verdadero. Nuestra salvación no está en ningún hombre, no está en el madero, no está en el fierro, no está en la criatura. Nuestra salvación está puesta solo en Dios. Y por último, hermanos, es Dios quien dice que le sigamos y que andemos en sus pisadas. Hermanos, ¿cómo estás en cuanto a los mandamientos de Dios actualmente? ¿Cómo estás en cuanto a las demandas que hace Cristo para contigo? ¿Cómo estás en cuanto a la demanda que Jesús hace, que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? Si es de una criatura, esa frase es opcional. Si es de una criatura, es opcional. Pero si es Dios quien la dijo, y es Dios en la carne quien lo hizo, no por lo tanto debe ser seguido con diligencia, hermanos. Si Él es Dios, no por lo tanto todo mandamiento que Él pronuncie con su boca debe ser atendido. Ya recuerdo a los valientes de David, él pidiendo un vaso de agua, y estos entrando a la ciudad, poniéndose en peligro para que su rey tuviese el vaso de agua, y después termina tirando el agua porque dice: no, ¿cómo voy a beber del agua por la cual ellos pusieron su vida? Eso es otro punto, pero el punto aquí es, si esos hombres dieron su vida por el gran rey David, ¿no deberían las ovejas de Cristo seguir a su pastor con más diligencia, con más dedicación, con más fervor?
con más entrega, con más sacrificio, con más autonegación, con más dedicación. Hermanos, ¿no debería ser este el seguimiento que hacemos al buen pastor de las ovejas, el cual es Dios por los siglos? Oh, hermanos, que seamos alentados en que nuestra salvación está en las manos de Dios y no de ningún hombre, ni en nuestras manos está. Algunos dicen, no, sí, es que nadie te puede arrebatar de las manos de Dios, pero tú te puedes salir, tú puedes brincar de sus manos. Nadie te puede arrebatar, nadie puede entrar, pero tú sí puedes brincar como una oveja traviesa y salirte y entonces perderte. Por favor, por favor. ¿Me estás diciendo que la criatura puede estropear los planes del Creador? ¿Me estás diciendo que la criatura puede entorpecer los planes del Creador? ¿Puede cambiar los decretos del Creador? No, hermanos. Nuestra salvación está segura. Pero, hermanos, esta salvación debe movernos a una mayor conciencia de quién es nuestro Salvador, Dios de Dios. Que el Señor obre en los corazones de su iglesia y en los corazones de los que están fuera de su iglesia para empujarlos a creer al Señor Jesucristo. Que los arrastre por medio de su Santo Espíritu y su palabra para que se rindan a Él.